Solamente nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Muy buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy lunes 19 de febrero lleva por título La copa de la aflicción, estando en Marcos 15 del 16 al 23, así dice la palabra de Dios. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. La copa de la aflicción. El día de hoy vamos a estar revisando 3 puntos que aprendemos en este devocional, siendo el primero, pecado y falsedad. Uno de los momentos más cumbres del ministerio del Señor Jesús, podemos decir que es este. Todo el camino previo a la crucifixión y la crucifixión misma, y podemos decir que la culminación de todo, la resurrección, en donde se constata la obra que Jesús vino a hacer. Pero siendo este uno de los momentos más recordados e incluso recreados dentro de el cine, podemos poner por el ejemplo. Todos, la mayoría, han visto la película de La Pasión de Cristo. Y en esa, pues prácticamente se retrata todo ese trayecto hacia la cruz. Y justo en este momento podemos darnos una idea de cómo era o cómo se llevaba a cabo, más o menos, lo que era este castigo especializado en lo que estaban especializados los romanos. Bueno, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, después de la resolutiva que los judíos dijeron que fuese liberado Barrabás y Jesús fuese crucificado, entonces nos dice que los soldados le llevaron dentro del atrio, y esto es el pretorio, un espacio público en donde se encontraba la casa de Pilato. Y entonces en ese momento llaman a toda la compañía. Toda la compañía era entre 400 a 600 soldados, específicamente soldados romanos que no estuvieran haciendo alguna labor encomendada pues por la misma parte del ejército. ¿Por qué específicamente romanos? Porque no debía de haber ningún judío para evitar alguna lo podemos manejar así, alguna confusión de su labor con los sentimientos que están evocando, porque ciertamente se iba a tratar a una persona judía. Y es en este momento en el que ocupan látigos, los cuales tenían incrustaciones de metal, de hueso, y estos soldados eran especializados específicamente en la tortura, porque podían hacer o podían lacerar específicamente a las víctimas sin causarles la muerte, dejarlas prácticamente al borde de la muerte. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Después el versículo 17 nos dice que le pusieron un vestido de púrpura y también una corona tejida de espinos, y que empezaron a saludarle, salve rey de los judíos. ¿Por qué esto? Porque ciertamente le habían dicho, pues preguntaban, obviamente les decían cuál era la causa por la que estaban allí. La causa por la que había sido entregado Jesús, Pilato lo sabía, la envidia por la que decían que él era el rey de los judíos sin serlo. Y eso fue lo que les causó gracia. ¿Cómo un judío se va a tratar de levantar, va a querer rivalizar? ¿Con quién? Con el emperador César. Entonces lo que hicieron fue ridiculizarlo. Empezaron a vestirlo, le pusieron una túnica desgastada de alguno de los soldados, y que con el tiempo empezó a tomar un color púrpura. Le pusieron esa túnica, le pusieron esa capa toda sudada, toda sucia, y también le tejieron una corona de espinas, simbolizando de una u otra forma para ellos burlándose, pero estaban tratando
de recrear una imagen vil de lo que en su momento o en lo que ellos estaban considerando como el César, porque el César, el emperador romano, él se vestía con sus mejores ropas, se vestía de púrpura, se vestía con un cetro y en la cabeza le ponían una corona de laurel. Todo esto lo estaban ridiculizando, todo lo estaban tratando de la peor forma y le decían, salve rey de los judíos, en son de burla. Aunque ciertamente Jesús es rey de los judíos, pero ellos lo estaban tomando a menos, lo estaban menospreciando. Dice que le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Todos estos datos, porque recordemos que estaba escrita esta carta para una comunidad romana. Ellos sabían los daños que había hecho el mismo ejército, los que ocasionaba este ejército. Y específicamente no da más detalles, nada más les dice, esta fue la forma en cómo lo castigaron previo a la crucifixión. Y es que este no es nuestro objetivo. Si regresando al ejemplo, si nosotros hemos visto la película de la Pasión de Cristo, lo que evoca en nosotros es un sentimiento de dolor, de tristeza, de impotencia. Ciertamente pudo haber sido así o fue mayor de lo que se presenta en la película, pero no es el objetivo de nosotros causar esa pena, esa lástima de decir, pobrecito, sufrió mucho. No es despertar un sentimentalismo, sino llevarnos a la realidad de que todo ese transitar era lo que conllevaba llevar la cruz. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? Somos llamados a tomar la cruz y seguirle. ¿Pero qué conllevaba tomar la cruz? Ser despreciado por todos, ser avergonzado, tener ese tipo de tratos que tuvo el Señor Jesús. Y más adelante, tomar la cruz e ir adelante. Y eso fue negarse a sí mismo, porque el Señor tenía ese deseo, tenía en su humanidad ese temor, porque iba a experimentar la ira de Dios. Más adelante lo vamos a estar revisando. Pero esta cuestión en la que nosotros debemos de decidir persistir en el pecado, ser falsos ante los demás, porque los demás lo pueden creer sin complicación alguna. Pero el Señor que conoce los corazones, Él sabe todo. Entonces debemos de tomar una firme determinación, llevándonos a nuestro segundo punto, providencia divina. El versículo 20 nos dice que después de haberle escarnecido, después de que se burlaron de esa manera tan despectiva y grotesca, le desnudaron la púrpura, le quitaron esa capa desgastada y sucia y le pusieron sus propios vestidos. Y después lo sacaron para crucificarle. El versículo 21 dice que obligaron a uno a que pasaba, Simón de Cirene, a que llevase la... A pesar de todo el castigo que había recibido físicamente, cada uno de las personas que eran crucificadas o que iban hacia su crucifixión eran obligados a llevar el mismo artefacto con el que iban a morir. Y para Jesús esto era casi imposible porque debía de recorrer una gran distancia y aparte, desde la madrugada, él estaba con esta presión. Recordemos que en su oración, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Después, los soldados que lo llevaron, el juicio con los sacerdotes, con el Sanedrín, el juicio con Pilato, el juicio con Herodes, de regreso el juicio con Pilato. Y después, este castigo por parte de los romanos y ahora llevar lo que era la cruz, pero no llevó toda la cruz, sino que llevó nada más la viga horizontal, llamada patibulón. Pero por el mismo cansancio, a Jesús se le estaba complicando llevar la cruz. Y es por eso que dice que obligaron a uno de los que pasaba, a Simón de Cirene. Y aquí Marcos nos hace una acotación, hace una explicación para la iglesia de Roma. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y le obligaron ¿a qué? A que le llevase la cruz. ¿En qué vemos esta situación la providencia divina? La providencia divina es definida como el gobierno de Dios, el cual es sobre todos y cada una de las cosas, situaciones y momentos. Es en esa providencia en la que Dios permitió que este personaje, Rufo de Cirene es una región al norte de África, que conociera al Salvador, que lo conociera de esta manera, que lo conociera como el siervo sufriente, el cual estaba en ese transitar para librarnos de la maldad, del castigo de nuestros pecados y para que todo ese castigo cayese sobre él. Y en el caso de Rufo, no hay más mención de él en la Biblia. Se menciona en esta ocasión y se menciona a sus hijos, Alejandro y Rufo.
Y si lo menciona es porque la iglesia de Roma los conocía y generalmente no se mencionaba a alguien que no estuviese dentro de la iglesia. Y podemos revisar en Romanos 16:13, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, los comentaristas mencionan que este es hijo de Simón de Cirene. Y si estaban en el Evangelio, es porque alguien les había predicado, es porque alguien previamente había conocido del Evangelio y les había dicho. Entonces podemos inferir que este Simón de Cirene pudo entender posteriormente al lapso de la crucifixión que estaba con el Salvador del mundo y estaba viendo al Salvador del mundo sufrir. Y entendió que Él, Jesús, es el Evangelio que nosotros necesitamos. Necesitamos ser cambiados por el Evangelio y que todo lo que sucede en nuestra vida debemos orar para que esté, en la providencia y la misericordia de Dios. Para que en toda situación podamos glorificar su nombre y podamos entender que nuestra vida debe de buscar darle gloria y que también debemos de compartir esa verdad a la que nosotros hemos sido llamados. Y eso nos lleva al tercer punto, plena conciencia, el versículo 22, que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Lo que significa esa palabra en hebreo, Gólgota, es lugar de la calavera. Lo mismo que la palabra griega, Calvario. El versículo 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta combinación que hacía era dada a cada persona que iba a ser crucificada meramente como un analgésico para que ellos no pusieran resistencia al momento de que les iban a empezar a poner los clavos en las manos, en los tobillos, y para que mitigara un tanto el dolor. Era un analgésico, por así decirlo, ocupando un eufemismo. Pero el Evangelio de Mateo nos dice que le acercaron esta mezcla a Jesús. Cuando la sintió, rehusó tomarla. No quiso consumirla, porque esto iba a afectar sus sentidos. Obviamente, el Señor estaba consciente de la función que iba a hacer, pero lo tenía que hacer en plena conciencia, porque más adelante lo que sucede en ese lapso de la cruz es que le dice al ladrón de al lado: este día vas a estar conmigo en el paraíso. Toda su labor la hizo consciente de que estaba agradando a Dios, de que estaba recibiendo la ira de Dios, que estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. A lo que nos lleva es a entender que nosotros realmente necesitamos el Evangelio y que mediante el Evangelio nosotros vamos a estar completamente conscientes y entendidos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque ciertamente las situaciones no son fáciles, las decisiones son complicadas, los problemas llegan a abrumarnos y eso hace que no tomemos decisiones acertadas. Por eso regresemos al Evangelio, que es nuestro sustento. No es meramente como un horóscopo o una adivinación en la que vamos a saber qué resolución tomar al momento que la necesitemos. No, por eso debemos de confiar en la providencia divina. Debemos de confiar en la soberanía de Dios, que Él tiene el control, que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. Y no hay que precipitarnos, sino que debemos de, con plena conciencia, saber que nuestra función es darle gloria a Dios y que en esta gloria debemos de dar testimonio de que somos creyentes, poniendo en primer ejemplo a Dios, a nuestro Salvador Jesús, el cual tomó la copa de la ira, la copa de la aflicción, el dolor, el pesar. ¿Para qué? Para librarnos de nuestros pecados y para que podamos ser aceptos ante Dios a través de su sacrificio. Que esta semana podamos iniciar reflexionando en eso, alejarnos del pecado y de la falsedad, y que podamos conocer cada día más el Evangelio, el cual nos va a traer luz a nuestro razonamiento y podamos progresar todos los días en nuestro actuar. Y así, su nombre sea glorificado y nosotros podamos dar testimonio de Él. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse, a que puedan compartirlo a otras más personas para que el mensaje del Evangelio pueda llegarle a otros. Tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Cada mente nos acerca.